¿Sabías que a mediados del siglo XIX un político argentino tuvo la idea de unir en un mismo país a la Argentina, a Uruguay y a Paraguay? Bueno, quédate a ver este video que hoy te vamos a contar en qué consistía esta hermosa idea que está plasmada en el libro Argirópolis de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos al Castillo de los Libros. Yo soy Franco Fernández, hoy para hablarles de una utopía, quizás, escrita en 1850 por Domingo Faustino Sarmiento. Verán cómo está este libro, ya muy maltrecho después de tantos años, una hermosísima edición perteneciente a la biblioteca de la ciudad de Chivilcoy, la Biblioteca Popular de 1916, que contiene Argirópolis, un libro maravilloso, uno de los libros quizás menos conocidos de Domingo Faustino Sarmiento, en el cual propone una especie de utopía, una idea que tenía de unir en un solo país, como les decía, a la Argentina, a Uruguay y a Paraguay, en lo que él llamaba los Estados Unidos de América del Sur, o los Estados Unidos de Sudamérica, en vez de Norteamérica, de Sudamérica. Hoy les digo que esto puede ser una utopía, pero en aquel momento él no lo juzgaba de esa forma y escribió varios artículos que luego reunió justamente en este libro, que escuchen el nombre del libro, porque el título del libro es así como les voy a decir. Argirópolis, o la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata. Solución de las dificultades que embarazan la pacificación permanente del Río de la Plata por medio de la convocación de un congreso y la creación de una capital en la isla Martín García, de cuya posesión, hoy en poder de la Francia, depende la libre navegación de los ríos y la independencia, desarrollo y libertad del Paraguay, el Uruguay y las provincias argentinas del litoral. Sí, todo eso es el título de este libro. Pero les voy a contar un poco antes de arrancar cómo proviene la idea y en qué momento se escribió esta utopía. Esto se escribió en el año 1850, en un momento en el cual la Argentina como hoy la conocemos no existía, sino que eran un grupo de provincias que se encontraban unidas pero no bajo una misma constitución, y eran gobernadas cada una por un caudillo o un gobernador provincial. Había una provincia que tenía mayor poder que el resto debido a que manejaba la aduana, manejaba el puerto, y estábamos hablando de Buenos Aires, que era gobernada por Juan Manuel de Rosas. No voy a ahondar mucho en la historia de Argentina, pero sí es importante saber que en aquel entonces Argentina no tenía constitución y que este gobernador, que también estaba encargado de las relaciones internacionales de estas provincias, había pactado junto con las demás que iba a convocar a un congreso para dar una organización al país, para darle una constitución, sus instituciones, pero que habían pasado muchísimos años y nunca esos pactos se habían cumplido. Sarmiento, que bogaba por institucionalizar el país, por darle una organización, una constitución, por aquellos años también se encontraba viajando, viajaba muchísimo. Por acá lo tenemos, este hermoso tomo, también de la biblioteca de Chivilcoy, Biblioteca Popular, es de las obras completas que contiene sus viajes. Ya vamos a hablar de este libro. Viajó por muchos lados, acá dice Europa, África y América, pero por sobre todo nos importa que viajó a los Estados Unidos de América y conoció cómo se encontraba el país en aquel entonces. Se encontró con un país muy pujante, un país que dentro de todo era un país nuevo, no era un país muy antiguo, que tenía puertos, que tenía mucho comercio, que tenía sus instituciones, mucha población, había crecido muchísimo, y se queda con esa idea, y cuando vuelve, de alguna manera, esa experiencia había calado muy hondo dentro suyo. Es en ese contexto que con esas ideas que traía, y que con esta realidad que le estaba viendo, y sobre todo que él vivía en el exilio, estaba exiliado porque no podía venir a esta tierra, porque lo que era la Argentina en ese momento, porque estaba exiliado y era perseguido por el gobierno de Rosas. Entonces imagina, sueña, planea una utopía en la cual tratar de solucionar estos problemas que había de división y desigualdades entre las provincias, potenciarlas y generar una nueva nación, un nuevo país, un nuevo estado organizado que él llamaría Argirópolis, porque iba a tener esta cuestión que te voy a comentar ahora. Pero antes de comentarte, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, donde hablamos de libros, de literatura, de lecturas, hoy un poco de historia también, pero sobre todo todo lo que tenga que ver con libros. Por eso esto es El Castillo. Suscríbete ahí abajo y contanos a vos qué te parece esta idea. ¿Te gustaría que
esta patria grande se una, que se forme un país así. Contanos un poco, seguí viendo este video que tenemos más detalles. Contanos también de dónde nos estás viendo. Por ahí nos ves desde Uruguay, por ahí nos ves desde Paraguay o desde Argentina. Y decir, ¿qué te parece esto? ¿Tiene algún sentido? ¿Te gusta la idea? Bueno, déjanos ahí abajo en los comentarios. Ah, ¿y sabías esto? ¿Esto que te estamos contando lo conocías? Bueno, contanos ahí abajo si sabías esta historia. Contanos qué otros datos además nos podés aportar. Esto que Sarmiento propone en Argirópolis, nosotros le llamamos una utopía y es una idea, es un sueño a realizar. Se llama Argirópolis porque la idea de él era que, como estos tres países tenían que estar en igualdad de condiciones, proponer una ciudad que sea capital, pero que sea neutral, que no sea de ninguno de los tres. Digamos, que no sea ni Buenos Aires, que ya tenía mucho poder, ni tampoco que sea Montevideo, que estaba del otro lado del margen del Río de la Plata. Entonces lo que dice es proponer la isla Martín García, que ahí te mostramos en el mapa a dónde está ubicada, que es una isla que está justamente ahí en el medio del río y por lo cual no tiene preponderancia ninguna de las naciones, lo cual hacía un lugar perfecto para que ninguno tenga mayores privilegios que los demás países. El nombre de Argirópolis, el nombre de esta ciudad que le imaginaba ahí en la isla de Martín García, proviene de la unión de dos palabras en griego, que acá la menciona. Una es Argurion, que en griego significa plata, justamente por el río, y polis, que significa ciudad. Era la ciudad del Plata, que estaba ubicada en un punto estratégico, como les decía, y que además iba a servir para el desarrollo de otras ciudades que se encontraban en los ríos que continúan, o que le anteceden, como lo queramos ver, al Río de la Plata, sea el río Paraná, como también el río Uruguay. Le iba a dar un mayor beneficio a otras provincias que él consideraba que estaban atrasadas, como la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, Misiones y el propio también Paraguay, que no tenía salida al mar. Uno de los problemas que veía Sarmiento era que en estas naciones no había habitantes, había muy poca gente, muy pocos habitantes. Entonces él proponía que se muden, que migren, mejor dicho, gentes desde Europa, que venga gente de España, de Francia, de otros países a habitar esta tierra y que traigan consigo algunos conocimientos basados en las técnicas agrícolas, en las técnicas de la industria, para poder de alguna manera ayudar al desarrollo que en ese momento él consideraba que estaba muy atrasado. Él lo que notaba también era que los ríos eran desaprovechados en estos lugares, por eso proponía empezar a desarrollarse vías de comunicación en Entre Ríos. Él, por ejemplo, menciona que la provincia de Entre Ríos, a pesar de que tenía un muy buen clima, una geografía que la beneficiaba en muchos aspectos, se encontraba, según él, muy atrasada y que había otras ciudades de otras partes del mundo que la había visto, que sin tener estos beneficios que le daba la naturaleza, estaba mucho más avanzada. Y además otra cosa, en ese momento en Argentina había muy poca navegación, había muy pocos barcos, por lo cual era en ese entonces era el medio de comunicación entre las potencias, el medio de comercio y de expansión más importante. Este libro además nos revela una faceta un tanto desconocida de este personaje y por lo general se lo vincula a su obra educativa. De hecho, en nuestro país, en Argentina, se celebra el Día del Maestro en homenaje a él, o en otras facetas o caras más polémicas de su obra política. Pero esta parte suele dejársela de lado o no visibilizársela o simplemente desconocérsela. Y sin embargo acá nos encontramos con un Sarmiento más romántico, más soñador, utópico. Considero yo que acá hay una belleza dentro de este texto, además escrito con belleza, con fuerza. Uno lo lee y se encuentra que hay muchos recursos literarios. Realmente ir avanzando a través de la obra nos va despertando pasiones. Fíjense lo que es esto que les voy a leer. Atentos porque voy a leer apenas unas líneas y fíjense lo que dice. ¿Se nos dirá que todo esto son sueños? Ah, así como se los digo. Ah, sueños en efecto, pero sueños que ennoblecen al hombre y que para los pueblos basta que los tengan y hagan de su realización el objeto de sus aspiraciones para verlos realizados. Fíjense con qué belleza escribe, con qué potencia, con qué fuerza nos transmite su mensaje acá Sarmiento. Que además uno se imagina a un joven Sarmiento todavía, no a
digamos, joven, por ahí no era un jovencillo, ¿no? Pero no es ese Sarmiento que uno ve con esa cara de viejo malhumorado, sino que es alguien que está soñando con su país, que está soñando verlo hermanado con otras naciones como lo son Uruguay, como lo son Paraguay, y para un desarrollo. Podemos decir, luego de 172 años, no, perdón, 172 años, que se equivocó, podemos decir que era una cuestión irrealizable, pero lo que no podemos negar era que acá había una actitud muy noble de su parte, en aquel entonces, que hoy en día por ahí es muy difícil encontrar en los políticos que diagramen, que sueñen, que planeen un país, que piensen en un desarrollo, en un futuro. Es muy difícil lograrlo hoy en día o encontrarlo. Y acá tenemos a esta versión de Sarmiento, que por ahí es una de las que más me gusta. Luego vendría un Sarmiento político, la historia avanzaría y se convertiría hasta en presidente de la República Argentina. Pero acá queríamos rescatar este libro, que es toda una rareza dentro de su canon, y también a invitarlos a conocer a Sarmiento escritor, que no tiene desperdicio. Sarmiento escritor, creo yo que está entre los mejores escritores de la historia, así, con mayúsculas, no solamente de la Argentina, de la historia. Escribía muy bien y con mucha fuerza y con mucho convencimiento. A ver acá si me anoté un millón de cosas para decirles, pero simplemente mostrarles algunos aspectos. Podría ahondar, pero no es ni idea tampoco contarles la historia ni de Argentina, sino invitarlos a conocer Argirópolis. Esta obra tan poco conocida, tan poco difundida y que sin embargo reúne una utopía, un sueño y algo que muchos llaman la patria grande y que acá tratábamos de que vos, si no la conocías, la conozcas. Pará, no me quiero ir, me estaba olvidando de algo. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya dejaste tu comentario? Bueno, ponelo ahí, ¿qué te parece Sarmiento? Porque acá, ya que está Armemos Forobardo, pone Sarmiento era... Bueno, si sos de Argentina, capaz que algo de Sarmiento sabés y lo podés dejar ahí abajo. Poné lo que quieras. Acá estamos abiertos a leer todos los tipos de opiniones, siempre con fundamento. Amigas, amigos, los dejo acá para que sigan viendo. Fíjense, está entrando toda la luz. Ahí, mira, toda la luz está entrando. Bueno, les dejo más luz y más iluminación en este castillo para que sigan viendo videos acá al lado. Fíjate que te queda. Nos vemos.